Porque al principio hablaré de estética. El título que le puse es el chiste de transformar la sociedad, chiste en sus dos acepciones. El chiste es así, el truco, cómo hacerle para arreglar la sociedad, y la otra acepción es, pues, que es un chiste. que eso no lo va a lograr uno. En esos dos sentidos. Escogí este texto por una razón que me trae molesto y preocupado desde hace un rato, y es que va a hablar sobre la mercancía, una crítica a la mercancía, y la cuestión es que las universidades en los últimos años se han convertido finalmente en una empresarialización de las universidades. Empresas que se dedican a producir, la educación es su mercancía, y eso hace que los profesores seamos vendedores de mercancía y los alumnos sean clientes, más o menos. Y entonces creo que si uno piensa en términos de conocimiento, que creo que es lo que hace la psicología, uno de los conocimientos interesantes, importantes, es el que produce o que está destruyendo las universidades, y de repente hay que defender a las universidades de ellas mismas. Nosotros los podemos defender. En lo personal, entre paréntesis, las privadas me tienen un poquito sin cuidado, siempre han sido empresas. Son las universidades públicas las que me parece que son importantes. Y bueno, ya caché cómo escribo, más o menos. Escribo como escapándome todo el tiempo, de manera que no me puedan agarrar, para que no me puedan hacer preguntas, porque nunca me sé la respuesta, más o menos. Entonces, ahorita lo que voy a decir es más o menos, lo que voy a tratar de plantear es una historia mental, digamos, una historia mental de la mercancía de los últimos 50 años y los próximos 2 meses, digámosle así, más o menos. Y los temas que voy a... ¿Quién sabe dónde están? Los temas que voy a ir tocando, más o menos. Si tuviera un pizarrón los hubiera anotado en el índice, pero bueno, no. Pero no importa. Voy a hablar de la estética, como dije, de la posguerra, de la contracultura, de la mercancía, de la arquitectura, y finalmente de la ética. Bueno, me voy a tardar 33 minutos, 12 segundos según mi cronómetro. Y así pueden ir administrando su aburrimiento, ya saben a qué horas les toca distraerse y a qué horas no. Bueno. La Segunda Guerra, a ver, nunca sé dónde poner el micrófono. La Segunda Guerra Mundial la perdieron hasta los que la ganaron. Así son las guerras. De 1945, aparte de salir todos más derruidos, salieron más ignorantes, con menos de ese conocimiento que es el pensamiento que se va sedimentando en la cultura, ya que acabó también enterrado bajo los escombros. Uno en especial que se perdió es aquel conocimiento que concebía a la vida como una forma, que el mundo estaba hecho de formas, y que por eso había formas de ser, formas de sentir, formas de pensar, formas de mirar, formas de conocer y formas de vida, en el que la realidad solamente empezaba a existir cuando alcanzaba a tener una forma, y que hacía, por lo tanto, que el mundo tuviera una cualidad estética. Con esa guerra se perdió una tradición fundamental del conocimiento. Pues son los logros de los Estados Unidos que se salió dominante. Con esa guerra se perdió una tradición fundamental del conocimiento, y eso afecta hoy en día hasta los que no estaban ahí, ni la debían, ni la temían, ni les interesa ver películas como Salvando al Soldado Ryan, que es re mala, pero en fin, que son la mayor parte del mundo. La forma en esa tradición estética era algo, y eso es lo que se nos ha perdido en este mundo, con este tipo de conocimiento aplicado, tecnológico, etcétera, norteamericano, tal cual.
La forma en esa tradición estética era algo que unificaba bajo un cierto ritmo, un cierto tono, una cierta manera de ser, todo, y que hacía que todo o todas las partes se acomodaran armónicamente incluso en el conflicto o la confrontación, que todos los rasgos o detalles de la vida tuvieran un cierto parecido y común, que las cafeteras se parecieran a las ciudades, que las discusiones se parecieran a las catedrales, que los vestidos se parecieran a la política. Esos son los que son los estilos. Por ejemplo, el barroco, me cae que todo se parecía. Los vestidos, las formas de fumar, los modales, la arquitectura, los altares todos dorados, todo tenía la misma forma, y uno mismo también tenía esa forma. Y entonces uno veía los altares y los gestos y los gestos de fumar muy típicos del barroco, etcétera, y uno se reconocía en esos gestos, y entonces uno pasaba a formar parte de la forma. Híjole, ahora que lo cuente vengo, no sé de dónde me sale. Pasaba a formar parte de la forma y pasaba a formar parte de la cultura, y uno se sentía parte de la cultura. Y la vida podía ser mal, bien, etcétera, etcétera, pero uno formaba parte de esa sociedad. Eso es lo que se perdió cuando se perdió la tradición de la forma como forma de conocimiento. Y un cierto parecido con uno mismo, que es cuando uno describía que entonces uno mismo formaba parte de la vida o estaba dentro de esa forma. Uno se encontraba a sí mismo en las cosas que veía o que hacía porque se parecía a ellas. Junto con esa tradición se borraban, desaparecían también, por ejemplo, una biología, ciencia de la vida, como la de Hans Driech, que planteaba que lo vivo era lo que tuviera forma, ya fuera una anémona, un nenúfar, un pez espada, un ser humano, una ciudad o una sociedad. O se borraba la propuesta social de Schiller del estado estético que argumentaba que la organización de una mejor sociedad radicaba en la belleza, porque la belleza es una moral y es una política y es la libertad. O desaparecía lo mejor de la psicología social, creo. O desaparecía la idea de una mente colectiva, un espíritu público, una psique histórica que estaba presente en la psicología de los pueblos, la psicología de las masas o la psicología de las mentalidades, cuya regla básica era que la reunión de varias personas no da nunca un resultado igual a la suma de cada una de ellas, como decía Pascual Rossi, uno de ellos, uno de los clásicos, que lo colectivo es aquello que no está hecho de sus componentes, que el todo es distinto a la suma de sus partes. Tal vez, como limón en la herida, es en el arte, donde más debía estar, donde se muestra más acremente esa falta de tradición estética. El arte de finales del siglo XX y de principios del XXI se dedica a hacer denuncias sociales, con muy buenos propósitos, como en el caso de los performances o las instalaciones o las intervenciones, en donde presumiblemente el artista quiere expresar, pongamos, la deshumanización, la cosificación, la mercantilización de la época, o sea, que lo que quiere es dar su opinión. Para eso no que ni estudie, digo yo, pero en fin, que lo que quiere es dar su opinión. Esto es hacer algo que ya hacen otros, como la sociología, el periodismo o el sentido común. Pero deja de hacer lo que hacía el arte. El arte hacía formas. ¿Será que ya no las sabe hacer? Aquí siempre digo un chiste que no voy a decir hoy. Eso de la Coca-Cola lo uso como sistema de puntos, no lo iba a decir, lo uso como sistema de puntuación. Entonces cuando cambia uno de tema del índice, entonces es un traguito de coca. El conocimiento de la forma pertenece a las ideas que existen por el puro gusto de hacer más interesante la realidad, y ese lujo se terminó con la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de entonces había que dedicarse al negocio de la reconstrucción, asunto urgente, y como no se veían cosas enteras por ningún lado, o sea que nada tenía forma, ni en el ánimo, ni en las ideas, ni en las ciudades, sino puros cachitos, pues a los cachitos había que dedicarse, lo cual es en rigor un quehacer estrictamente técnico que consiste en juntar un cachito con otro para la obtención de resultados materiales útiles. Comida, lo que hacía falta. Comida, casas, trenes, industria, manufacturas, extracción. Y de ahí en adelante refrigeradores, calefactores, licuadoras, lavadoras, teléfonos, tostadores de pan, cervezas Budweiser. Donde la única verdad útil fue la de la tecnología. Y con una eficiencia apantalladora, toda vez que, como menciona Hobsbawm, un historiador,
En solo 20 años, de 45 a 65, los niveles materiales de vida se recuperaron y se superaron descalculadoramente hasta alcanzar la vulgaridad de la opulencia, que incluye la veneración de la tecnología y su deificación como tecnocracia, bajo la cual ya no solo la producción de bienes o la defensa militar, sino la política y la moral se vuelve una cuestión de expertos que se resolvía a pura causa y a puro efecto, llegando hasta el alma misma, como lo demuestra el auge de la psicología conductista durante el periodo. Hasta que, en los años 60, como decía Bob Dylan, los hijos y las hijas se rebelaron contra los padres y las madres y empezaron a buscar otra razón de la vida que estar sentados frente a la televisión. Y salieron a las calles. En 1967 en la Universidad de Berkeley, en 68 en la Sorbona, e hicieron huelgas, mítines, plantones, manifestaciones, marchas, con alegría, desparpajo, desenfado, diversión, originalidad, humor y sin bañarse. Y construyeron barricadas con coches, leyeron poemas, cantaron canciones de protesta, escribieron frases como la imaginación toma el poder, seamos realistas, exijamos lo imposible, o soy marxista de la tendencia Groucho. Se disfrazaron de obreros, de vagabundos. Las mujeres usaron palabrotas como los hombres que usaron... No te sé la memoria colectiva, ¿eh? Eso de las mujeres usaron palabrotas, ahora uno pasa y bueno, palabrotas por todas partes. Sería bonito pensar que las palabrotas que dice una, dice, no le salen del alma, sino le salen de la historia y de la tradición de aquellos años 60, en donde se aprendieron a usar esas palabrotas por el gusto de divertirse. Y usaron palabrotas, las mujeres usaron palabrotas como los hombres que usaron palabrotas como los carretoneros para erizarles los pelos a los mayores. Algunos los mataron en la Ciudad de México. Y ahora sí parecía que la nueva sociedad sobrevendría, ya fuera estilo socialismo y para eso estaban Cuba y el Che, o estilo comuna y para eso estaban los hippies. No cabe duda que hay que sentir nostalgia por un chispazo de felicidad en una esquinita del siglo XX. Pero ya visto desde la decepción, da la impresión de que la revuelta juvenil perdió, porque en efecto se hizo sobre la ignorancia de una tradición perdida. Y entonces, a la tecnocracia de la pura causa y el puro efecto, solamente se le pudo oponer la puerilidad de la pura intención, de creer que la libertad, la igualdad, la justicia y la revolución son cosas subjetivas que están dentro de la mente. Ese rollo de los que se quieren poner a averiguar quiénes son, quién soy yo mismo más o menos, y entonces cierran los ojos, me aprietan muy fuerte para averiguar quiénes son ellos mismos en el fondo. Yo lo único que logran es dormirse, ¿no? Digo, pensar que eso, el sí mismo lo tienen adentro, quién sabe, entre el esternón y el páncreas, no sé dónde. Eso es la incultura propia de la subjetividad esotérica, de la falta de tradición de un conocimiento. Bueno, ¿en dónde iba yo? La justicia y la revolución son cosas subjetivas que están dentro de la mente, y así como dice Theodor Roosevelt en su libro de la contracultura, la sociología dejó paso a la psicología, lo colectivo a lo personal, lo consciente a lo inconsciente. Y será tal vez por eso que la psicodelia resultó su visión del mundo: marihuana y LSD y ver bonito lo que ni siquiera está. Y es que ciertamente, cuando se quiere buscar el conocimiento sin contar con una tradición y una historia, solo se puede caer en la esoteria y en la babosada, porque la esoteria es la sabiduría de los ignorantes. Así que se pasó de San Francisco a Katmandú sin necesidad de volar, al menos en avión, y al Tíbet, y al yoga, y a la meditación trascendental, y a los hongos, esto es, el futuro como un alucinógeno. Por eso los 60 pueden acabar con otra canción. En vez de marchar exigiendo libertad, comillas, mejor libérense dentro de la mente, you better free your mind instead. Versito de John Lennon que prefiguraba amenazante la canción de sala de espera de dentista intitulada Imagine. La contracultura
tuvo una alta dosis de incultura. Lo que sucedió en el resto del siglo XX fue una clara muestra de que la realidad no es subjetiva, sino situacional, de que el mundo no está en las mentes individuales, sino en la forma de las situaciones. Y lo que hicieron las circunstancias y el capital, que todo lo capitaliza, con aquella frase grafiteada en el anfiteatro Richelieu de la Sorbona en mayo de 1968, que decía, cito, aquellos que toman sus deseos por realidad son los que creen en la realidad de sus deseos, pues fue tomarles la palabra y venderles, en efecto, sus deseos con etiqueta y marca registrada, venderles sus sueños, porque las circunstancias y el mercado, que todo lo mercantiliza, convirtieron todos esos sueños en mercancías. Al final del milenio, la libertad, la irreverencia, la imaginación, la ropa de obrero, el sexo, el rock y la droga, las palabrotas, la concientización, los sentimientos, la rebeldía, las pasiones, las uniones libres, los arbolitos, los arroyos, el budismo zen y el prohibido prohibir, se convirtieron en mercancías. Y la juventud de la generación de la esotérica subjetividad se convirtió en una punta de excelentes consumistas, propietarios de tal egoísmo disfrazado de armonía con el universo, que los hermanos y hermanas menores de esos hijos y esas hijas todavía se sorprenden de tal capacidad para la incongruencia, del increíble taradez de sus hermanos mayores. Este desenmascaramiento de la subjetividad como mercancía se puede advertir en un ejemplito puntual, el de la terapia Gestalt, que a estas fechas ha de ser marca registrada, donde la ignorancia sin tradiciones se ve en que sus autores ni siquiera sabían que había algo que se llamaba la teoría de la Gestalt, y lo que en los años 50 y 60 era una cura psicológica libertaria y revolucionaria mediante la cual la gente lograba ser, dizque uno mismo, se convirtió en el siglo XXI en un pasatiempo que vende bastante bien, porque es más barato que un psicoanálisis y más inteligente que un masaje, en consultorios y clínicas y otras sucursales y franquicias, donde las clases medias acuden de la misma manera que asisten al gimnasio. Me quedó rico mi café. Una alumna me dijo que ella pensaba que esto era alcohol. Lamenté decepcionarla, pero no, nada más era café. Sí, un poco cargado, pero no era para tanto. Al principio las mercancías eran unas cosas simplonas que se fabricaban para venderse y que la gente compraba porque creía que le servían para algo o la hacían más feliz, como las plumas, las camisetas, las televisiones, los automóviles. Incluso había unas que salían muy buenas, como las papas fritas. Pero hoy en día, esa definición costumbrista de mercancía ha quedado un poco rezagada porque actualmente la mercancía ya no se produce con trabajo toda vez que ya se hace sola en fábricas sin obreros, que ya no pueden hacer huelgas porque ahora lo que quieren las empresas es que ya se vayan. Ni sirve para el intercambio y la ganancia, ni tiene valor de uso porque un reloj de $1.000.000 no da mejor la hora. Ni valor sentimental porque ya nadie se encariña con su pluma Bic, ni siquiera valor de cambio porque las cosas se compran para tirarlas, sino que las mercancías ahora se producen con consumo, y casi ni se compran ni se venden con dinero, ya que se puede vivir flotando en un ambiente de publicidad y de marcas y de precios, recorriendo escaparates repletos de Ferraris y relojes Patek Philippe, y hasta especular con edificios y acciones de la bolsa sin que haya el más mínimo dinero ni la menor compraventa y ni siquiera haya edificio, sino que el dinero es solo algo así como un medio ambiente, el hábitat de la mercancía, como dice Vicente Verdú. A mediados del siglo XX, esto ya no es puntuación, esto ya se ve. A mediados del siglo XX existían las cosas, los lugares, los juegos, los ideales, etcétera, por un lado, y por el otro, las mercancías. Pero en el transcurso de la segunda mitad, las mercancías van paulatinamente sustituyendo a las demás cosas y a la necesidad de las cosas. Y cuando ya no queda ninguna cosa, entonces la mercancía funciona como entretenimiento para olvidarse del sinsentido y la sinrazón. Y así es como se cambia la definición. Hoy en día una mercancía es un objeto cuya única función es producir entretenimiento, pero entretenimiento puro, sin ningún contenido ni emoción ni intelección alguna,
sin experiencia ni recuerdo, sin sueño ni ilusión, sino así, vacío, que como su nombre lo indica, hace pasar el tiempo entre dos algos, como utilizar el celular entre ir a comer e ir al cine, como fumar un cigarro entre una clase y otra, pero donde esos dos algos, a su vez, las clases, son igualmente entretenimientos, de manera que prácticamente la vida se ha convertido, y ahí me parece patético el asunto, que prácticamente la vida se ha convertido toda en un entretenimiento, lo cual ha de querer decir que nacer y morirse también han de servir para quitar el aburrimiento, que está prohibido. La mercancía es el entretenimiento y el consumismo la prohibición de aburrirse. Hay un modo de saber que sí y que no es una mercancía. Cuando uno se da cuenta de que existe algo, es que eso ya es una mercancía. Cuando uno dice yo quiero uno de esos, eso es una mercancía. Y todo lo que está entre nacer y morirse se ha convertido en mercancía. No solo la terapia Gestalt, sino las mascotas, no solo la mercancía temática de las ciudades turísticas como Barcelona, sino la mercancía de las celebridades muertas como Marilyn Monroe. No solo el Gatorade, sino los posgrados y las conversaciones y las conferencias en contra de la mercancía y los libros de Byung-Chul Han, la generosidad, el estilo de escribir con buen humor, los prójimos, el arte, la revolución, las novelas, el dolor, los nietos y las nietas de los padres y madres, el bullying, la erudición, los simulacros de temblor, la nueva gastronomía, la publicidad, los funerales y la persona que duerme en el lado de junto de la cama. Y de todos modos cada vez se entretienen menos y se tienen que sustituir más a prisa, incluyendo a la persona que duerme del lado de junto de la cama. Y cada vez de todos modos surten menos efecto, por lo que hay que diseñar ensaladas de entretenimiento, que es algo así como no solo ver la película, sino que sea en 3D y comer palomitas mientras platica con el de al lado, mientras está pensando en otra cosa, concretamente en el peligro de aburrirse. Así que si se observa bien en términos de entretenimiento, las drogas parecen ser el modelo ideal de la mercancía. Jugar a prohibirlas y traficarlas es parte del encanto. La cocaína es entretenidísima. Yo creo que el fentanilo ya incluye el entretenimiento de morirse, pero bueno. Pero la mercancía contiene, así como la fórmula secreta de la Coca-Cola, una sustancia oculta llamada tedio, que va llenando de uniformidad la vida. Y cuando la vida se satura de uniformidad, se parece mucho a la nada de Michael Ende en La historia interminable. O sea que, mientras mayor sea esa cantidad de nada, mientras más mercancías repleten el mercado, parece que menores fueran las posibilidades y capacidades de descansar, pensar, mirar y de que el mundo sea interesante. Y frente a lo cual, lo único que puede hacer es entretenerse porque no hay de otra. Y nótese la droga. El entretenimiento produce el tedio que produce el entretenimiento. Y el éxito del capitalismo está asegurado toda vez que lo sostienen no sus triunfadores, que son poquitos, sino sus perdedores, que son muchos. O sea que lo más globalizado que tenemos es el tedio, desierto donde solo crece sal. Lo malo de estos lentes para leer es que no los puedo ver a ustedes, que siempre es más interesante, pero bueno, los veo borrosos cuando hago así. Y cualquier cosa que dé entretenimiento, como sea, sin dar nada más, es una mercancía. Y como se ve, una mercancía es un algo sin cualidades que a falta de ello solo tiene cantidad, como dice Agnes Heller en su teoría de las necesidades. Y como ella misma dice, la cantidad constituye paradójicamente una disminución, un empobrecimiento, una reducción de la vida entendida como cualidad, riqueza, variabilidad y armonía. Y parece que así, extensamente uniforme, es como puede ser lo único que puede ser global, como los hoteles Holiday Inn, todos igualitos en el Cairo y en Tegucigalpa. Lo global es la globalización de la mercancía, que vista en la situación general del mundo, se presenta como una plasta indistinta, todo igual, como una cuantiosa nada que se puede extender invasivamente por todo el planeta, aplanando, uniformizando, vaciando, desproveyendo todas las realidades que inunda. Y mientras tanto, el mundo como forma, como pensamiento, como sorpresa, como experiencia o como comprensión, se va haciendo
más exiguo, más degradado, más apocado, como si la situación, por mucho que abarque a toda la sociedad contemporánea, fuera en rigor más vacía y más fragmentaria. Y eso es feo, feo en su sentido más fuerte, porque es la pérdida de forma y la pérdida de sentido. Y lo feo, por definición, es una violencia. Alguien podría decir que lo que hay en la mercancía global es una unidad total, pero no, es un vacío totalitario. La unidad está llena de todo, el vacío está lleno de nada. ¿Es la misma experiencia? Ninguna. Entretenerse con una visita al Museo del Louvre que con un paseo por un mall de Houston, con una conferencia de Noam Chomsky que con una sesión de música techno, lo cual es comodísimo, porque ninguna tiene sentido. La mercancía es el nudo donde se está cogotando la realidad social. Es una especie de psicosaboteador global, de quitador universal de tiempo y de espacio, y por eso, frente a tantos molinos posibles con los cuales pelearse, la publicidad, por ejemplo, da la impresión de que si uno se enfila contra este, los demás caen solitos. Y como está en todos lados, desde todas partes se le puede abominar, y ya que es global, hay por dónde pegarle desde cualquier localidad. La mercancía es la fealdad por expulsión de la vida y el mundo, toda vez que la mercancía invade y desaloja cualquier otra cosa. Confrontados con esta situación, cada quien puede y debe hacer lo que quiera. Por ejemplo, volver a poner dentro de las situaciones de la vida lo que la mercancía ha desalojado de ellas. En los últimos 50 años, las ciudades han sido desalojadas por las mercancías, por eso le interesa a uno la arquitectura. Las ciudades han sido desalojadas por las mercancías. Da la impresión de que ya no hay espacio para que quepan otras cosas. Esto quiere decir que en las ciudades ya no hay arquitectura, sino solo mercancía, porque aunque haya mucha construcción cada vez más espectacular, eso no es arquitectura ni urbanismo. La arquitectura genuinamente no son, aquí voy a hacer psicología de la arquitectura, la arquitectura genuinamente no son las paredes, sino y luego los arquitectos hacen psicología de repente más bonita, bueno, la arquitectura genuinamente no son las paredes, sino el espacio que queda entre las paredes, y las ideas, los sentimientos, las ilusiones que a uno le ocurren ahí. La arquitectura es, cito entre comillas, es una especie de clima espiritual, como dice Luis Kahn, un arquitecto, o como dice Wittgenstein, un filósofo, una buena arquitectura te da la impresión de que está expresando un pensamiento. Y como dice un arquitecto, dice, y todas las grandes obras muestran cómo este pensamiento está presente, cómo todavía está pensando. De hecho, lo que logra la arquitectura es que el espacio crezca entre las paredes. El espacio que hay dentro de una casa siempre parece más grande que cuando el terreno estaba vacío. Es en el espacio que produce la arquitectura donde la gente puede tomar y usar la ciudad y donde se hace lugar para que aparezca otra situación diferente. La mercancía es llénalo todo. Basta ver los estantes de las tiendas, los anuncios de los influencers, los closets de los consumidores, el tráfico de las calles, el ruidero en general. El horror al vacío debería ser reemplazado por el horror a lo lleno, dice Gilodorf. Así que de lo que posiblemente se trataría el intento de dar lugar a una sociedad distinta es de poner en las calles, en el dominio público urbano, incluidas las redes sociales, cosas que no son mercancías. Las mercancías producen saturación y las cosas que no son mercancías son arquitecturas pequeñitas que producen espacio donde cabe gente y caben soledad, ideas, sabiduría, experiencias, etc. Y dan lugar a nuevas situaciones de la sociedad. De lo que posiblemente se trataría es de poner ideas en las calles para que la gente tome la que quiera. Una banca pública, de las que sirven para sentarse, no de las que sirven para ganar intereses, no es la ociosidad, pero sí la manera de irse haciendo de la ociosidad. Unas mesitas en la banqueta, una fuentecita con agua,
un monumentito de 20 centímetros cúbicos o cualquier otra idea de formato menor, ahí materializada y paradita en la urbe, no es en rigor esa pieza, sino que es sobre todo su espacio alrededor, como si secretara una plaza a la redonda, por donde la gente la rodea, la contempla, se le antoja, la siente. Qué ganas de repetir que lo pequeño es hermoso, como dijo Schumacher, o que las minorías pueden transformar la realidad, como dijo Moscovici. Pero ahora que esas propuestas ya se las tragó la mercancía porque algún traficante las alcanzó a registrar, parece entonces que ahora se trata de algo menor que lo pequeño. La mercancía, sea chica, sea grande, es gigantesca, ruidosa, exigente, opaca, porque no tiene interioridad, costosa, veloz y vertical porque siempre pretende que se le enchueque el cuello al que la mira. Así que las cosas que se pueden poner en la ciudad para rehacer las formas tienen que ser calladas, porque como dice David Byrne, músico de rock, ahora el silencio es la rareza. Calladas como la música, ese sonido que no interrumpe los pensamientos. Tienen que ser translúcidas, que no interrumpen la luz, anónimas, que no interrumpen la palabra gente, gratuitas como la cultura y como las redes sociales, sean legales o ilegales, de bajo presupuesto como suelen ser las mejores películas, horizontales, que no interrumpen el sol de las mañanas, que no interrumpen la escala humana, que no interrumpen el recuerdo del horizonte. Las cosas que no son mercancías producen tiempo, que es la versión andante del espacio, es decir, producen ratos libres, como lo hacen las banquetas y las aceras, los patines y los pies, ya que para usar esas cosas se requiere no tener prisa. Y solo sin prisa es como se pueden descubrir las fuentecitas y las demás instalaciones, emplazamientos, actividades, admirabilidades que han ido colocando ahí X personas o grupos de todas layas y raleas, ya sean solitarios, civiles o institucionales, o que se han puesto a sí mismos en la ciudad como una no mercancía que produce espacio y tiempo y donde caben las cosas que ya no estaban y con las que se va a hacer lo que viene. Yo tengo una, no sé, pues, una admiración y una envidia por la generación de ustedes, enormemente grande. Dirán ustedes, ¿y qué me tiene envidia este señor si ese güey ya tiene trabajo, verdad? La que sigue. Esta generación, la de ustedes, en un mundo en donde quieren fabricar emprendedores, eso de emprendedores es algo así como, pues a ver de qué vive usted, hágale como pueda, hágale como quiera, más o menos. Eso es lo que quiere decir la palabra emprendedor, creo. Tienen la capacidad de sobrevivir, y no solamente de sobrevivir, sino mientras hacen eso, hacer una otra cosa que no es por el dinero y no es por la ganancia, sino, creo, diría uno, por el gusto de estar haciendo una sociedad mejor, por el gusto de pertenecer a lo que se hace, por el gusto de pertenecer a una sociedad, y eso lo nota uno todo el tiempo, ¿no? En los grafitis que se pintan en las calles, la gente, además de que les cuesta el spray, lo que cuesta pintarlo para que al día siguiente se lo borren, o las pegatinas esas que hay en los postes, etcétera, con frases, dibujos maravillosos, etcétera, que saben que se los van a arrancar al día siguiente, y no obstante, seguir haciendo o subir música a las redes, o subir cuentos o dibujos, etcétera, y cosas por el estilo. Tienen la capacidad, además de sobrevivir, estar haciendo eso contra, diría uno, contra los mayores, para decirlo pronto, ¿no? Es decir, contra el mundo que les dejamos hecho, que es un mundo bastante desgraciado, ¿no? Entonces eso me apantalla. Y luego, y si de repente hace falta, pues también paran la facultad y toman la dirección, ¿no? Cuando de repente hace falta eso. Y los psicólogos son muy buenos para hacer eso, ¿eh? Sin tanto rollo concientizado como en ciencias políticas y etcétera, sin tanta frase, pero de repente les late de puro sentido común que hay que parar la facultad porque esto no me gusta, y van y la paran. Entonces
Entonces, bueno, se han puesto a sí mismos en la ciudad como una no mercancía que produce espacio y tiempo y donde caben las cosas que ya no estaban y con las que se va a hacer lo que viene. Por ejemplo, la siguiente lista: un violinista en una esquina, unos mosaiquitos venecianos dispuestos minuciosamente al pie de una estatua y firmados tal vez por una pandilla cultural, un mercado en una calle que hace que la calle se vuelva medieval por un rato, grafitis perfectamente planeados sin asoma de rabia, sino puestos como un regalo, esgrafiados llamados esténciles que avisan que un personaje incógnito recorre la ciudad, como uno que dice: esto es un cuento, es uno que me encontré pintado un día que tenía que dar clases y no tenía nadita de ganas y dije, no me cae que la vida es un cuento. Bueno, esto es un cuento. Vagabundos y enamorados despechados que dignifican el oficio, calles peatonales o canchas de juego gestionados por algún funcionario subalterno decente, comercios que no sirven para ganar dinero sino para que la gente tenga pretexto para ir a la esquina, punks, darks, góticos metaleros, hipsters ochenteros, escatos y otras tribus urbanas que sacan a orear su apariencia. La gente que sonríe es urbanismo puro. Bibliotecas portátiles, parques ambulantes, puentes acogedores para dormir de noche acondicionados con materiales reciclados por movimientos de arquitectura alternativa que provocan que el transeúnte se vuelva habitante, que el inmigrante se vuelva refugiado. Murales en fachadas ciegas, poemas pegatinados en las bardas, modas que se diseñan con ropa vieja, hallazgos escondidos en la vía pública para que otro los encuentre, son todas cosas que se ponen para ver qué pasa, como bicicletas fantasma, que no imponen su punto de vista, que no presionan y que no muestran una sociedad futura, sino la manera que puede tener para irse haciendo, que muestran que a lo que queremos parecernos se tiene que ir haciendo así. Porque como dijo Marx, la manera de llegar a la verdad también tiene que ser verdadera. En suma, es poca cosa. Y tal vez en eso resida la reintegración de la tradición de conocimiento que se perdió en la guerra. Porque da la impresión de que la forma de alguna otra nueva sociedad está en la manera de irse haciendo, anónima, lenta, horizontal, transparente, de pequeñeces muy menores, que es una forma más profunda que los meros resultados terminados. Y es ahí, en el ritmo de lo que se va haciendo, donde nos vamos pareciendo a ella, porque el futuro primero produce las actividades que harán el futuro, y porque esta forma de fondo es una ética, porque la ética es un estilo. La ética es básicamente una manera de ir haciendo y una manera de irse pareciendo a aquello a lo que se tiende y asimismo a aquello de donde se proviene. Y eso no sirve para nada. Y eso es justamente la ética. Si uno se pregunta para qué hay que hacer las cosas y después de todo la mercancía es tan gigante y apabullante que hágase lo que se haga no se le hace ni cosquillas, la sola respuesta que vale es la ética. Lo que hay que hacer cuando de nada sirve que se haga. Lo que se hace no por sus resultados, sino a pesar de sus resultados. La ética es la tarea de uno frente a una realidad que lo ignora. Para lo único que sirve la ética es para estar dentro de esta sociedad y por ende para estar haciendo lo que necesita la situación. Una situación que viene desde hace mucho, desde casi siempre por lo menos, y que está en la esencia de la ciudad y de la sociedad. La ética es lo que se debe seguir haciendo aunque no se alcance el triunfo, y peor tantito, a pesar de que sí se alcance el triunfo. Es la alegría de los pesimistas, la motivación de los desencantados. Forma parte de la esencia y del origen de la sociedad que ésta sea de todos y para todos, y también que sea el lugar donde se vive. Así pues, en la ética se recupera uno a sí mismo, porque recupera uno la sociedad a la cual pertenece. La ética es la manera de regresar a casa. Y entonces, todo hay que hacerlo con escepticismo, que también es un estilito que le encuentra uno a esta generación, ¿no?
eso, cierta, es cool para hacer las cosas. Y entonces es todo hay que hacerlo con escepticismo. Porque si uno cree que va a obtener un resultado, cambiar la sociedad, transformar el mundo, pues uno está optimista. Y optimista es una palabra que se vende bien y por eso ha servido también de mercancía de autoayuda. Aviso, el alcohol también es una mercancía de autoayuda, pero es más benigno. Al contrario, las cosas se deben intentar a condición de que uno sepa que no tendrán mayor repercusión, de que no hay que esperar éxito alguno, sabiendo que lo que uno intenta no lo va a lograr. O como decía Borges, un caballero solo acepta luchar por causas perdidas. El escepticismo indica que, si de fines o de metas se trata, en rigor las cosas se hacen para nada. Y eso es exactamente lo bonito de hacerlas. Thomas Mann, en La montaña mágica, habla de la libertad que tienen los estudiantes que ya están reprobados antes de que acabe el año, porque el promedio ya no les da. Los que de todos modos tendrán que repetir el curso el año siguiente, porque saben que hagan lo que hagan ya están reprobados y entonces se pueden poner a hacer lo que quieran, hasta estudiar sin prisas y sin presiones. Y los maestros dejan de regañarlos y los dejan en paz y les permiten hacer lo que prefieran. Algo así les ha de pasar a los excomulgados. Creo que los excomulgados son esos que ya están en el infierno aunque sigan vivos, pero ya les dijeron que están en el infierno. Bueno, les ha de pasar a los excomulgados, que ya pueden ser herejes o santos a sus anchas, o a los condenados a muerte, que hasta les puede dar un infarto sin que les preocupe, o a los escépticos, porque cuando se hacen cosas que no tienen caso pero que de todos modos hay que hacerlas, se empieza a encontrar la belleza, el encanto de hacer algo sin tener que cumplir expectativas ni llenar requisitos, y por ende aparece el gozo que no tiene ningún estudiante aplicado de solo ir haciéndolas, pero como ya están liberados de sus utilidades o sus necesidades, se vuelven por sí mismas bonitas o interesantes, sin urgencias. Y justo por eso, como en lo artesanal, se hacen bien, porque solo se hacen para hacerlas bien, como indica la tradición estética. Se diría que hay que tener esperanzas, pero con cierta indiferencia. Sísifo era ese griego castigado que todos los días tenía que subir una piedra hasta la punta de la montaña, y todos los días la piedra volvía a rodar hasta abajo, pero la subía muy bien. Y como dice Albert Camus, premio Nobel, el que hizo La peste, tiene un librito que se llama El mito de Sísifo. Lo que se planteó Albert Camus toda su vida, dice: la vida es un absurdo, me cae que es un absurdo, no tiene sentido. ¿Y qué hace uno frente a una vida que es un absurdo? Pues en el momento en que uno se da cuenta que sí es un absurdo, ¿y qué? En ese momento empieza a tener sentido, en ese momento empieza a dejar de tener sentido, aceptar el absurdo y decir: sí, está padre el absurdo y no importa que sea absurdo, etcétera, no importa que esto no tenga sentido. Cuando uno dice eso, y de todas maneras voy a seguir viviendo, cuando uno dice eso, en ese momento la vida empieza a tener sentido. Le sacó 10, Camus. Bueno. Y como dice Albert Camus hablando de Sísifo, cuando uno asume y se hace cargo de lo que no tiene caso, lo que no tiene caso empieza a tener sentido. Sísifo está seguro de que la piedra nunca se va a quedar allá arriba. Ya se lo dijeron los que lo castigaron. Pero el único modo de que imposiblemente se quedara arriba, aunque nunca vaya a suceder, es seguir subiéndola. Y entonces, como dice Tomás Ibáñez, psicólogo social, que ojalá hayan leído, como dice Tomás Ibáñez hablando de Albert Camus, es preciso imaginarse a Sísifo feliz. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguna de esas, solo levante la mano y mi compañera pasa con el micrófono.
Hola, gracias. ¿Cómo? Bueno, yo soy egresada de Psicología Social y esta es una pregunta. ¿Cómo podemos hacer los psicólogos sociales para que nuestro trabajo como investigación, intervención, no sea parte de la mercancía, sino más bien un trabajo artesanal? Creo que yo te lo preguntaría a ti eso, mi opinión, creo que es mala ya mi opinión más o menos al respecto. O sea, cuando una se pregunta eso, cómo hacer investigación y no sé qué otra cosa dijiste. Intervención social. Intervención social, de repente uno pensaba en las universidades, pero creo que las universidades se han convertido de veras en una rebatinga de puestos independientemente del conocimiento, en donde quien quiera entrar, que era una idea bonita, es decir, a una le gusta la psicología social, entonces quiero seguir haciendo psicología social, suena natural entrar a la universidad y seguir haciendo ahí investigación y docencia y difusión de la cultura y etcétera. Y de repente se ha vuelto, me da impresión, una rebatinga verdaderamente. En lo último que importa ya es el conocimiento, ¿no? Creo que eso está sucediendo con las universidades. Las universidades privadas es clarito más o menos, las universidades públicas se logran ir defendiendo poco a poco, creo que gracias más a sus estudiantes que a sus autoridades, porque esas son reentreguistas. Estoy pensando en mi universidad, no creo que las de aquí. Eso, y entonces diría uno, entonces de repente si uno piensa, le interesa la psicología social, casi diría uno, empieza a equivaler algo así como pintar grafitis, es decir, o como escribir poemas, o como cualquier, es decir, algo que hace uno por el puro gusto, por el puro interés, por la pura indignación frente a esta sociedad. No estoy pensando en feminicidios e inmigrantes, por ejemplo, frente a la indignación más o menos, pero por el cual parece ser que nadie le quiere pagar por eso, ¿no? Le quieren pagar a uno porque sea un burócrata universitario, para eso sí le pagan más o menos, y creo que les pagan bien a los funcionarios, entonces creo que sería uno de esos. La idea, diría uno, es como, a ver, cosa que han hecho los escritores toda la vida, es decir, sobrevivir de cualquier cosa más o menos, no importa de qué, etcétera, y entonces empezar a organizarse cómo hacer eso que no se paga, pero que es más importante, porque es casi, diría a lo que llamaría una pasión, a lo que le entrega a uno la vida, le cueste lo que cueste más o menos, etcétera, a lo que le quiere entregar uno eso, bueno, buscarle más o menos cómo hacerlo, y creo que sí se logra eso entrando a colectividades, comunidades, organizándose, etcétera. Lo que me da impresión es que creo que ya no puede uno confiar mucho en las institucionalidades, ¿no? No lo dice uno por ganas de ser patético, me da mucha rabia con respecto a las universidades, esta destrucción y comercialización del conocimiento sí me da mucha rabia, pero casi diría uno, creo que ya no son las universidades el lugar en donde se está haciendo el conocimiento, se está haciendo en otra parte. O como cuando, bueno, se me ocurre que casi... Tú tenías la respuesta. O sea, casi como cuando tú quieres estudiar una maestría y tu investigación tiene que ser la que CONACYT está pagando, lo que está de moda. Exactamente. Me parece eso, ¿no? Muchas gracias. Exactamente eso que están haciendo, ¿no? Y si uno acepta hacer por lo que le dan la beca, entonces uno se está medio vendiendo a sí misma, ¿no? Y además ni son muy creativos los de CONACYT, siempre es la misma gata revolcada. Sí. Por acá, perdón, estaba muy cómodo en eso. No es una pregunta, es más bien un comentario. Es que con su ponencia escuchaba y me hacía sentido, estoy muy cerca de la bocina, ¿verdad? Me hacía sentido más bien como otro texto que usted menciona, que es algo más hacer como un juego. Porque usted mencionaba, un juego es
algo que no debe tener consecuencias posteriores ni anteriores, sino se trata simplemente de compartir de la vida del otro. Entonces, escuchaba su ponencia acerca... lo bajo, ahí así, gracias, perdón. Entonces, lo que propone es más bien regresar a eso, a jugar. Ese es el chiste de cambiar la sociedad. Tal cual, creo que sí. Siempre, la última clase que doy en todo semestre, lo que digo, si todo lo que dije, o la psicología social, es un juego, más o menos. Y de lo que se trata un juego es una cosa muy bonita, es la creación de una realidad a partir de nada. Uno inventa reglas para divertirse con ellas, más o menos. Y bueno, creo que eso es la psicología. Y bueno, y uno puede cambiar las reglas cada vez que se le antoje a uno, cada vez que se aburra. El juego las puede uno cambiar. Y creo que esa es en general la idea de la psicología social, pero la puede uno extender al resto de la vida, más o menos. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Muchísimas gracias. Por ahí un psicólogo social, Leon Festinger, Leon Festinger, que fue un psicólogo social terriblemente famoso, un día cerró su laboratorio, tiró las llaves a la coladera y se largó para siempre. Y una de las razones que dio para largarse para siempre de la psicología social fue la psicología social no le interesa el juego. El juego es la cosa más importante que hay, es nuestra más grande institución, es eso, y no hay una psicología del juego. Tampoco dice, no hay una psicología del arte. De esas dos cosas, dice, entonces la psicología social no sirve para, no ha sabido hacer nada. Bueno, tiene razón Festinger. Es que yo escribí como el maestro. Ahí voy. Bueno, pues primero quiero decirle que estoy muy contenta de que esté aquí, maestro, porque no es lo mismo verlo en YouTube que tenerlo aquí presente. Y bueno, quiero contarles a todos que yo fui alumna de Pablo hace 23 años en la Facultad de Psicología. Sí, algo. Bueno, obviamente ahí me conquistó la psicología social con su teoría del espíritu de la calle. Y bueno, pues justamente mi salón de clases estaba, todas las clases tan lleno como esto, así, entraban muchos oyentes a la clase de Pablo, aunque no estuvieran inscritos, nada más por el placer de escucharlo. Una anécdota que les quiero compartir es que la mañana del 11 de septiembre del 2001 estaba yo en clase con usted y recuerdo nítidamente que no dejó pasar el acontecimiento del atentado a las Torres Gemelas ese día, y nos brindó toda una cátedra explicando el ataque a los imperialistas. Usted y mi maestra Pati Corres fueron quienes me impulsaron a la psicología social, y por eso hoy soy estudiante también de psicología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a distancia ahora, porque estoy acá, pero más de una vez he tenido también por ahí que escuchar a su hermana Fátima para mis tareas. Ahora sí, respecto al chiste de transformar la sociedad, tengo que confesar que me siento como Sísifo llevando una y otra vez la roca arriba solo para verla caer nuevamente. Pues soy docente y por lo tanto una mujer utopista. Pues sí creo que puedo transformar la sociedad con lo que llevo todos los días a las aulas, o por lo menos estoy cuidando las posibilidades de hacer una nueva sociedad, como dice usted, horizontal y transparente. Pero no sé si la deseada transformación va a suceder en algún momento, y pues la sigo esperando, porque cómo no esperarla si soy justamente de la generación disidente que logró mantener la educación pública ante la amenaza del exrector Barnés de implementar cuotas en la universidad, y desde entonces creo en las utopías. Me mantengo optimista, por eso quiero preguntarle, además de ejercer con ética, porque la ética es, como dice usted, lo que se tiene que seguir haciendo, aunque no se alcance el triunfo, ¿qué más puedo hacer para transformar esta sociedad? Porque yo sí quiero un mundo mejor. Mi segunda pregunta es, ¿cómo evitar ser una mercancía siendo docente? Pues es real que, como diría el Che Guevara, estoy muriendo a diario por lo menos 8 horas diarias siendo mercancía, porque cuando la educación universitaria es privada, dista mucho de ser
de la conciencia del pueblo. Es más bien un producto que se puede obtener si se tiene el capital suficiente. La educación ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en eso, en una mercancía, porque el Estado no puede satisfacer las necesidades de este pueblo. Por último, como argumenta Norbert Elias, estamos en un proceso de descivilización porque el Estado ha perdido su capacidad de control, no nos garantiza el orden social y los individuos menos éticos de esta sociedad se han apoderado del poder con toda la violencia. Ante ello, ¿qué podemos hacer para detener la descivilización y transformar a la sociedad? Muchas gracias por el comentario. Creo que fueron muchas preguntas. Tres. Me voy a quedar una. Es decir, creo que esto de qué podemos hacer para transformar a la sociedad. Creo que lo que estaba uno planteando hay otra respuesta más o menos, ¿no? Que de repente se impone. Dices, las marchas, las manifestaciones, las quejas, etcétera, esas me dan impresión, por ejemplo, con el feminicidio, la violencia generalizada, los desaparecidos, los inmigrantes, etcétera. Creo que esas ni siquiera se pregunta uno si las tiene que hacer o no hacer, esas se tienen que hacer más o menos, ¿no? Pero esas están como, perdón que lo diga de esa manera, pero una especie como de arreglando un desperfecto que hay de la sociedad, y eso, o sea, es una urgencia que hay que hacer más o menos. Y lo que está uno haciendo aquí no está uno pensando en urgencias, sino pensando largo plazo. Aquella sociedad que uno se imagina que quisiera, bueno, aquella forma de vida que uno se imagina que puede hacer, y eso es a largo plazo, y esa creo que por este lado me moví. Pero por otro lado la pregunta de repente suena como muy solitaria, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué puede una hacer? Chale, pues con 8.000 millones de habitantes, yo que pueda hacer algo, pues está grave, ¿no? Está difícil. Y creo que la respuesta es un poco esta, la idea de Sísifo, que esa frase última de Tomás Ibáñez, si no lo han leído, leanlo, es un psicólogo social y anarquista, dice que hay que imaginarse a Sísifo feliz, que es de paso, que los que sean profesores aquí lo saben, de eso se trata, dar clases, ¿no? Más o menos, de acabar arrastrando la cobija, chino sirvió para nada y al día siguiente otra vez lo voy a dar a clases. Ese tipo de cosas. Bueno, creo que lo puede uno poner, si se pone así como unas solas, y yo qué diablos puedo hacer, es como muy soberbio decir yo puedo cambiar la sociedad porque soy chidísimo, ¿no? Y más o menos eso. Dice, no soy tanto, etcétera. ¿Qué puede uno hacer, aunque no se note, etcétera? Me da impresión que más o menos la respuesta es lo que dice Richard Sennett en El Artesano, un libro bien bonito, es hacer las cosas bien, lo mejor, lo que le toca a uno hacer en esta vida. Si con eso no se cambia visiblemente mucho, se cambia una a sí misma más o menos, o por lo menos vivió con dignidad el tiempo que le tocó estar vivo, ¿no? Entonces creo, eso es. Es difícil intentar hacer las cosas bien en un mundo donde todo son urgencias, hacerlo como salga con tal de que salga, es decir, el mundo de los resultados y no de los procesos, es difícil más o menos, pero creo que esa sería mi respuesta local más o menos, ¿no? Y ya, y cuando haga falta ir a quejarse, salir y marchar y todo eso, pues uno lo hace muy contento. No, gracias a ti por... Los de la ventana. Sí se escucha mi voz, ¿no? Sí. Doctor, te amo. Una ventana, pero se ve eso. Es que la ventana es un buen ángulo, la verdad. Bueno, creo que escribí mi pregunta porque de pronto siento que preguntar así como que puedes debrayar un poco, así que me voy a permitir leerla. Y es que
En un mundo donde la subjetividad también es víctima del capital, de las mercancías, en un mundo donde se prioriza la objetividad, lo cuantificable, donde cambiar la sociedad se mide a partir de la definición de progreso que nos imponen las potencias imperialistas, donde la subjetividad parece que es sumamente maleable y que está cooptada por el entretenimiento, como bien nos lo compartes, por la alienación, por la enajenación. ¿Cómo podemos reivindicar la subjetividad? ¿Y cuál es el valor de la subjetividad para cambiar la sociedad? Esa es la pregunta, Doc. Gracias. Me parece muy interesante la pregunta, ¿cómo puede uno reivindicar la subjetividad tal cual? La idea del sí mismo, del yo, de cualquier cosa por el estilo, más o menos, en este momento en donde se ve clarito cómo la salud mental se está convirtiendo en una mercancía que más o menos se vende bien, ya hay congresos de triunfadores sobre la salud mental, etcétera, todo por el estilo, es decir, claritamente se está volviendo. Y creo que la psicología en general más o menos, por el momento no está haciendo, más que aliándose con esas cosas más o menos, no está haciendo ninguna otra cosa. Pero, y de repente desde el punto de vista de la psicología social también, no es que la subjetividad es un rollo individualista y cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo a pesar de todo eso, cómo reivindicarla? A mí me da la impresión que es importante. Número uno, creo que la idea de la subjetividad, la individualidad, todo ese tipo, que creo que es distinto al individualismo. La idea de individualidad, además de que es una idea, la idea del yo soy yo, es una idea cultural, colectiva, maravillosa, difícil, que tomó siglos, que tendrá 2 siglos más o menos, 4 a lo mejor, de haberse ido construyendo, que es enormemente importante, y de repente lo que pasa es que se está repletando de contenidos o de tonterías más o menos, de contenidos tontos, ¿no? Ser yo significa, no sé, cualquier babosada, ¿no? Cualquier babosada. Cuando de repente diría uno, a ver, ¿qué se trata eso de ser yo? A pesar de que haya sido una construcción cultural, etcétera, me da impresión de que es un poco llegar a los límites de lo existente. Una es yo en el momento en que ya no puede decir mucho, es decir, cuando llegó a los límites del propio lenguaje. Todo lo que pueda uno decir sobre sí mismo es rollo, es un rollo bonito. A veces a uno le sale bonito, a Freud le sale bonito, es un rollo bonito, pero una se encuentra a sí mismo y se topa consigo misma en el momento en que se topó así con ahí donde se termina, donde ya no hay las palabras para decirlo y sigue siendo una misma, donde eso no se lo puede uno decir ni a sí misma ni decírselas de los demás, por lo tanto no es alienable, no es vendible, no es etcétera, porque no se puede más o menos. Creo que ese yo de fondo es el que había que buscar más o menos, ¿no? Y creo que no forma parte de las recetas, sino forma parte de encontrar el límite. Y creo que esto del yo es enormemente el límite, o sea, creo que lo más íntimo que tenemos es lo más colectivo que tenemos. Cuando uno se topa con ese fondo de la individualidad, se está uno topando también con el principio de uno mismo, de una misma, se está topando uno con el principio de lo social al mismo tiempo, tiene la misma idea más. Entonces creo que encontrarse una a sí misma es como encontrar un poco a la sociedad o viceversa. Encontrar a la sociedad en la manera en que se fue gestando, de repente se topa una consigo misma, ¿no? No sé si dije algo, pero tenía Está bien loco. No sé, o sea, que encontrarse... Es muy, o sea, tiene mucho sentido en cuanto que si la sociedad es una forma, en la medida que tú te identificas con esa forma, o sea, pasas a ser parte de él, ¿no? En la medida que yo puedo identificarme con algo, lo hago mío, y entonces puede venir este principio de actuación, ¿no? Y a mí lo que me hace pensar con esto que dices, es que la subjetividad, o sea, la reivindicación de la subjetividad
es que mi yo me genera preguntas, ¿no? O sea, en la medida que no lo puedo terminar de explicar, hay como una potencia que detona, ¿no? La duda que mueve, que te mueve, ¿no? Creo que es como lo que decías, ¿no? ¿En qué momento sabemos que algo es una mercancía? Cuando puedo nombrarlo, ¿no? Cuando puedo decir yo lo quiero, yo esto. Y si entonces no termino de poder entender, o sea, es algo que hay que celebrar, ¿no? Qué bueno que no puedo terminar de entender las cosas porque me mueve a seguir preguntando. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Igual y no sé si es tu mensaje, ¿verdad? Pero es lo que yo entiendo de lo que me dices. Creo que lo dijiste muy bien, es decir, todo lo que pueda uno nombrar sobre sí mismo forma parte de la mercancía y del discurso público, más o menos. Aquello que una ya no puede nombrar sobre sí misma, eso ya no es mercancía ni es discurso, y eso que nunca va a poder nombrar, pues ese es el yo. Gracias. Nos pusimos místicos, así que si le cambian el nivel a esto estaría mejor. La ventana que pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por las reflexiones que nos compartió el día de hoy. Al igual que la chica de la ventana, yo también lo amo, desde otra dimensión, pero también me he enamorado de su trabajo. Y mi pregunta va a ser un poco más personal y espero que no sea intrusiva. Después, la verdad es que pues estoy bastante enamorado pues de su trabajo, porque además lo recuerdo desde que yo estaba en la licenciatura, la maestría y todo lo demás, y pues estoy súper nervioso porque además Tania va a estar de testigo, que cuando supe que iba a estar en este evento, pues la verdad es que dije, tengo que ir, ¿no? Obviamente tengo que ir. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de haber dedicado su vida, su energía al trabajo académico? Porque si bien hay muchos elementos que se pueden criticar, hay algunos que todavía estamos encantados con ese escenario, ¿no? Y a algunos nos mueve alguna cosa u otra, pero me gustaría saber cuál pudiera haber sido la mayor satisfacción de dedicar pues buena parte de su existencia. Pues buena pregunta, y no tenía la respuesta hasta ahorita que acabas de preguntar. Me da la impresión de que son los alumnos. Casi no me lo esperaba yo, o no me lo hubiera esperado. Uno hubiera dicho, pues es que he escrito un chorro y esas cosas, pero me da la impresión es cuando uno dice, sí hice algo en esta vida, fue haber intentado dar mis clases lo mejor que pude. Creo que eso más o menos, ¿no? Y otra cosa, esta sí ya se me había ocurrido, de repente o sea, a veces uno se pregunta qué fregados hizo con su vida más o menos, o qué valía la pena haber hecho más o menos, y me da impresión en términos ahora sí no personales sino generales, que si hay algo que vale la pena hacer, no es ni ser rico, ni etcétera, parece que dar clases, ¿no? Y sobre todo creo los profesores de primaria que tienen que darle clases a los chavitos, ese sí es trabajo de Sísifo, agotador, estresante, y todo lo demás, y seguirlo haciendo con unos salarios bastante chafas, con un desdén social, más o menos, profe de primaria, etcétera, todo eso. Creo que ese sí es importante, aunque nadie se lo menciona, sobre todo los profesores de primaria, ¿no? Que me cae que yo no lo haría, ni de secundaria. Bueno, eso. Creo que sí, eso. Creo que los alumnos en general, ¿no? Como dicen los alumnos en general, así como si fuera masa informe, pero de alguna manera diciendo, sí, no me sé los nombres, no me sé las caras, pero lo tiene uno como muy personalizado, es decir, es como relación personal con esos que no me sé los nombres y las caras, ¿no? Bueno, eso. Ahora una pregunta menos personal.
voy a lamentarme de decepcionarlo, pero también me interesaba preguntarle algo más personal. ¿Dónde estás? A ver, levanta la mano. Acá. Ya, gracias. Creo que he tenido el gusto de conocerlo a través de mis profesores, sobre todo de la maestra Raquel, y me gustaría preguntarle, bueno, le escucho cuando lee su texto y creo que hay mucha belleza en lo que escribe, y creo que es imposible transmitir tanta belleza si en su vida misma y en su existencia no hay belleza, ¿no? Creo que al final de cuentas uno escribe lo que es, y me gustaría preguntarle cómo usted vive esto que escribe, qué hay de usted en sus textos. Quizás sea una pregunta muy ambiciosa y me disculpo si es así, y también si es, como dijeron acá, intrusiva. ¿Cómo le hace para, como se decía, la vida luego es desgraciada, ¿no? ¿Cómo le hace para encontrarle gracia? ¿Cómo le hace para disfrutarla? O sea, ¿qué hace mientras empuja su piedra de Sísifo, ¿no? Eso es lo que yo le quisiera preguntar. Y me disculpo si es una pregunta muy grande, si es compleja, pero creo que más allá de la teoría, me gustaría conocer qué ha hecho usted y en su experiencia, cuáles son como estas maneras de aperturar como este avasallamiento de la mercantilización de la vida. Y más que una respuesta enorme de cómo transformar la realidad, quisiera saber cómo ha hecho usted para vivir una vida que le sea satisfactoria y sobre todo bella. Y ya, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Creo que la puedo contestar medio impersonalmente, más o menos, o a lo mejor, ¿cómo empujo mi piedra? Eso, pues creo que le empujo. Eso es todo. Y se divierte uno, digamos, empujándola más o menos. Acabo de escribir hace un poquito un articulito sobre Sísifo otra vez. Lo que escribí fue algo así como, bueno, Sísifo se friega subiendo la piedra, pero después le encanta ver cómo va rodando para abajo y él se va cantando una, supongo de José Alfredo Jiménez, ¿no? Una piedra en el camino, y ahí va viendo, etcétera, y ve cómo cae en el mismo exacto lugar que el día anterior, etcétera, y sí, pues le encuentra encanto a lo que parece ser que no tenía más o menos encanto. Creo que, la verdad creo que no tendría yo mucha separación entre cómo es uno y cómo hace lo que hace, más o menos, sino que son más o menos la misma cosa. Por eso dices, ¿cómo empuja la piedra? Pues empuja uno la piedra y ya más o menos. ¿Cómo trabaja uno? O no es tanto que uno sea de una manera y luego va y lo trabaja o lo expresa, por ejemplo, sino que uno va y trabaja más o menos y uno se encuentra a sí mismo en lo que trabaja, y eso ahí es donde diría que la respuesta es más o menos es impersonal, en el sentido de que esta idea subjetivista, en el sentido alienado de que primero tengo que ser yo en el fondo y luego después de eso me expreso a través de no sé qué fregados, del arte o lo que sea, o la canción o lo que sea, esa separación de dos cosas. Si uno no hace esto, ni siquiera es esto, más o menos. Es decir, la única manera, por eso hay sí contra el individualismo, la única manera es uno hace algo, cualquier cosa que haga, y por eso hay que hacerla muy bien, hace algo y cuando uno la hace, uno se reconoce a sí mismo en lo que está haciendo, más o menos. Entonces es rollo existencialista también, Sartre y el mismo Kant. Uno es lo que hace y entonces uno se reconoce a sí mismo, y si la individualidad de uno es finalmente eso que uno hizo, eso es uno mismo, más o menos. Fuera de eso no hay nada, ¿no? Creo que fuera de eso no hay nada. Entonces, creo que es un poco la idea de salirse de sí mismo y ponerse a hacer cosas fuera, exterior, lo que sea más o menos, y uno se reconoce ahí más o menos. Eso creo que es respuesta impersonal, pero es la que más me gusta, ¿no? Es decir, para todo más o menos. Como que no separaría una de la otra, ¿no? Muchas gracias. Bueno, eso. Hola. Ay, qué bonito. Bueno, esta es la tercera vez que tengo el gusto así
presencialmente de escucharlo. En videos o en lecturas de libros, pues también he tenido la oportunidad, pero esa es la tercera vez, pues. Y me da mucho gusto poder escuchar lo que nos plantea, ¿no? Me puse nervioso por las veces. En el 2015, me acuerdo que vino aquí al auditorio Fernando Díaz Ramírez, 2014 más o menos, ¿no? Ya después, en 2017, en un congreso en Puebla, el congreso de psicología social, de hecho, ajá. Y bueno, es la tercera vez, ahorita ya comprendo mejor a qué se refiere con todo esto que nos comenta. Y precisamente así va mi pregunta, pues, con esto que nos lee sobre el chiste de transformar la sociedad. Yo recuerdo mucho, bueno, en algún momento estuve leyendo sobre la afectividad colectiva y me interesó mucho esta cuestión como de la geometría de los afectos, sobre los afectos de colores, los afectos como negativos y esta cuestión. Entonces yo quisiera como preguntar un poco más como en este sentido, ¿cómo se relaciona esto del chiste de cambiar, o bueno, de transformar la sociedad, con esta cuestión de la geometría de los afectos, en este sentido de los afectos de colores y lo que plantea ahí? Eso de la geometría de los afectos es la psicología de las masas puesta en otro ámbito. Creo que cómo se relaciona es cuando habla uno, por ejemplo, de los afectos, dice el caso del amor o la creación, esos dos me acuerdo más o menos, o ese encuentro, ese toparse con la individualidad que mencionaba la compañera de la ventana. Está uno tocando, en el caso del amor, por ejemplo, o de la creación, está uno tocando el momento en donde se funda o la realidad o la sociedad o algo así más o menos, y por eso es tan importante el asunto del enamoramiento, y eso es psicología de masas, momento de la fundación de algo más o menos, es eso. Y qué bueno que lo preguntas, porque creo que ahorita la respuesta sería estas cosas tan medio babosas como de un violinista en una esquina, alguien pintando algún rollito. Algún día vi un chavo, por ejemplo, que hizo una esculturita chiquita y la fue a pegar encima de una barda en un parque, y como yo iba a correr ahí, lo veía todos los días, iba y la checaba y la vigilaba que no se la volaron, hasta que un día se la volaron. Bueno, esas tonteritas, esas están tocando, creo, lo verdaderamente fundamental de la vida. Eso más o menos. Y puede que, respuesta para otra, puede que nadie se entere, puede que nadie le importa, puede que los demás piensen que estén haciendo una tontería, pero uno está tocando lo fundamental de la vida, está ahí. Y creo que sería la misma idea esta del centro de la sociedad, o el origen de la sociedad está ahí, o de la vida, da lo mismo, es lo mismo, está justamente ahí. Creo que en esto que plantea uno, más o menos, estas cositas menores, más chiquitas que las cosas chiquitas, creo que es más o menos ese intento de volver a tocar lo verdaderamente importante de la sociedad, o de la realidad, o de la vida. Hola, mucho gusto. Ay, me puse muy nervioso también con el micrófono. Bueno, yo también es la primera vez que tengo el gusto de escucharlo aquí en vivo. Anoté una pregunta que creo que son dos en realidad, aunque es la misma, pero me gustaría compartírsela. Es cómo cargar una roca como Sísifo con la amenaza constante de que la misma pendiente explote en pedazos y no haya montaña alguna que escalar. Cómo seguir jugando como se hace en la matemática pura, que no sirve para nada más que para seguir haciéndola, o en las pláticas efímeras entre amistades que se perderán en tanto la misma noche se desvanece. Creo que la respuesta es la que dio el compañero allá, la idea del juego más o menos. Es decir, si de repente uno... La idea del juego me parece que es fundamental para entender más o menos, es decir, ¿qué es un juego? Es decir,
de repente no hay nada más que el aburrimiento, por ejemplo, el aburrimiento, que es lo que hacen los niños, y entonces se ponen a inventar juegos, es decir, para inventar juegos inventan reglas, las reglas las pueden cambiar cuando quieran, son totalmente arbitrarias, convencionales, etcétera, pero en el momento en que se crean esas más o menos, de repente se fabrica y se produce una realidad que no estaba ahí antes y que además lo absorbe a uno por todos lados, ¿no? Creo que la muñeca con la que juega la niña, creo que todavía hay niñas que juegan con muñecas, la muñeca con la que juega la niña es mucho más real que la mamá que la está llamando a cenar. Y entonces o que no le metan goles es más importante que pagar la renta. Ahí es donde dice uno, está fabricando uno verdaderamente una realidad, pero la está fabricando de la nada. La está fabricando de uno está inventando las reglas, uno está inventando los objetivos, uno está inventando, etcétera, y lo hace más o menos. Y creo que el asunto, lo que hiciste ahorita con la pregunta de Sísifo y sin roca, es decir, ya le quitamos las reglas o sin montaña, dijiste, ¿verdad? Ya estamos cambiando las reglas más o menos, a ver cómo juega uno con eso, y está uno metiéndose dentro de esta otra realidad que está uno haciendo. Creo que lo puede hacer uno, puede uno jugar de muchas maneras. Cuando dije que mi última clase de psicología se la dé con el juego, es decir, esta idea de que se crean que el conocimiento es de a de veras, más o menos, de la psicología social o de cualquier otra cosa, es un juego. Es un juego, y el día que no me guste ese juego, creo que eso hice toda mi vida, el día que no me guste el juego de la psicología social, voy y lo cambio. Y le pongo yo mis propias reglas y me lo invento yo, más o menos, etcétera. Y con eso ya empieza uno a jugar y se empieza uno a divertir. Entonces creo que sería la respuesta a lo que acabas de plantear tú, más o menos, ¿no? Hágale uno como le guste, con tal de que uno de veras empiece a formar parte del juego, y entonces empiece a tener sentido ese juego, porque se vuelve más real que la realidad, que el resto, y entonces uno mismo se vuelve también más real, o se vuelve verdaderamente real, o no sé, adquiere uno esta persona que está ahí, más o menos, ¿no? Mientras no se crea uno las cosas y las haga por deber o por volverse importante o célebre, mientras no se crea uno las cosas, pues siempre hay una distancia con respecto a la realidad. Y esa creo que es la distancia propia de las depresiones y cosas por el estilo. Si verdaderamente uno se cree la realidad que está jugando, a la que está jugando, aunque uno se la haya inventado, esa realidad es real y tiene sentido y vale la pena. Y es importante. Hola. Hola. Mucho gusto. La pregunta. Entonces, para encontrar nuevas formas de arte, de juegos, ¿hay que defender el tedio? Yo creo que sí, El derecho al aburrimiento, la importancia del aburrimiento es fundamental. Y lo que está pasando con la educación de los niñitos es que no los dejan aburrirse. A los que les va más mal les enjaretan un celular, pero a los demás los quieren divertir todo el tiempo estar, o sea, y como si diría uno, la fuente de la creatividad, etcétera, es el aburrimiento. Cuando uno está aburrido está tan de la fregada que hace cualquier cosa con tal de salirse del aburrimiento, y se le ocurre cualquier cosa con tal de salirse más o menos de esa. Y entonces yo sí creo, diría uno, que el aburrimiento es una especie de fuente de eso. Creo que lo que pasa, creo que en ese libro que mencioné, en ese está ahí más o menos. ¿Qué sucede con el aburrimiento? Es que todo el orden de la realidad, ya sabes, están sus jerarquías, las cosas son así, etcétera. Todo eso de repente se deshace, pierde sentido, no tiene caso, no tiene chiste, no hay ni importancia, etcétera. Se le deshace uno y entonces tiene que ponerse a inventar otra vez un poco la realidad, más o menos. Y eso lo logra con el aburrimiento. Si sigue uno sin aburrirse, se sigue creyendo toda la realidad como está. Si se aburre uno, la logra disolver, y bueno, y se tiene que salvar uno del aburrimiento, y lo hace como pueda, más o menos. Beber es una manera, pero no dura mucho. Es ponerse a hacer algo, ponerse a inventar algo, más o menos, ¿no? Gracias.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo voy a hacer una pregunta, tal vez obligada por los tiempos. ¿Cuál es tu opinión de la inteligencia artificial? Ay, es buena. Dos cosas. Una, no sé cómo estén en esta facultad, hablo de la mía, de repente me impresiona lo babosos. Mira, o sea, la facilidad con la que tiene que irse, por ejemplo, la psicología actual, de irse de boca con lo que les venda, con los que les venda GP3 o como se llama, con lo que les venda más o menos, y entonces parece que ahora la psicología de vanguardia es la que tiene que utilizar la inteligencia artificial, y hay que fascinarse y hay que aprender más o menos y hacer psicología según la inteligencia artificial. Pero de veras esto o sea, no tienen, ni las apariencias guardan, digo yo. O sea, fija tantito que son un poco más decentes, chicos. Perdón. O sea, irse de boca, diría uno de hocico, pero no, va a decir no. Irse de boca con todas las cositas que les vaya vendiendo la inteligencia artificial o la revolución digital, etcétera. Ese me parece un poco vergonzoso. Y dos, creo que desde un punto de vista psicológico, de verdad, es decir, desde el punto de vista de resultados, por ejemplo, plagiarse su propia tesis, plagiarse una tesis, un buen resultado, desde el punto de vista de los resultados puede producir muchos, pero me da impresión que la psicología es otra cosa, o sea, o lo psíquico es otra cosa, y no tiene que ver con la obtención de resultados, sino con la persona metida dentro de un proceso, más o menos. Pregúntale, no sé quién quiera, uno a García Márquez o al que quiera, decir, hay dos posibilidades, una apretar el botón en la inteligencia artificial y sacar 100 años de soledad, o la otra es ponérselo a escribir y tardarse 10 años en hacerlo, más o menos. ¿Cuál prefiere? ¿Cuál es más gozosa? ¿Cuál es, etcétera? Parece que esta segunda, y eso no lo da la inteligencia artificial, está produciendo resultados, objetos, etcétera, cosas, todo ese tipo de cosas, pero la sustancia de la mente, por decirlo de alguna manera, no está hecha de esos resultados, sino está hecho de lo otro, más o menos, ¿no? Creo que se parece un poco al asunto, o sea, puse literatura, lo puede uno poner con pintura o algo por el estilo, puede uno, merced a la computadora, sacar dibujitos, y bueno, todos los que encuentro uno en los medios, ¿no? Dibujitos, pinturas, etcétera, apretando botones más o menos, pero eso en nada llena la vida, y en cambio sí lo llena el esfuerzo y el trabajo de ponerse a aprender a pintar y mancharse, ya sabe, y oler a guarrazo, a lo que sea, todo eso, y cansarse y terminar cansado y terminar la respuesta que le dé al compañero, terminar uno feliz de que hizo algo que valía la pena, aunque le quedara feo, no importa, pero uno se encuentra a sí mismo en eso. Creo que nadie se encuentra a sí mismo en la inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto haría uno una crítica, y haría uno una crítica a la psicología, a esta psicología burocratizada, que se fascinan con los adelantos tecnológicos y creen que ya son muy de vanguardia porque utilizan la inteligencia artificial a la hora de dar sus clases. Y así me puedo seguir aquí. Hola, pues me llamo Santiago de Serra, y apenas en estos últimos meses me he metido un poco más en esto de la psicología social, porque me interesa bastante. De hecho, es la primera vez que lo escucho a usted, y de verdad me pareció hermosísima la forma en la que se expresa, las palabras, cómo puede llegar a formar un concepto tan complejo, y como que no me quería quedar con las ganas de decírselo, porque
mientras ahorita estaba haciendo apuntes porque mis amigos de social me habían dicho que era una persona muy importante, estaba apuntando rapidísimo. Y hubo un momento en el que estaba apuntando tanto que estaba escuchando sus palabras y se me puso la piel chinita, empecé a sentir un cosquilleo en todo mi cuerpo y incluso hasta me dieron como ganas de llorar, o sea, wow, o sea, es increíble usted. Y pues, o sea, y más en esta idea donde dice que nuestra generación, bueno, esta generación donde quieren formar emprendedores, tenemos la capacidad de sobrevivir y tener este gusto de hacer algo mejor en la sociedad. Creo que es algo importante para cada uno de nosotros, para los jóvenes y en general para la sociedad, y pues me parece muy importante, o sea, justo también por esto de que menciona que queremos hacer esto por el gusto, aunque nos hayan dejado como un mundo que quedó desgraciado. Y pues no sé, ahorita incluso con lo que mencionaba en las preguntas de es fundamental como las cosas pequeñas, también hubo una parte donde mencionó que lo pequeño es hermoso y que el silencio es la rareza. Eso como que también me movió mucho y pues es justo eso, como lo pequeño puede ser lo más hermoso, como la sonrisa que hay en las personas que pasan en la calle, en la banqueta, están en el mercado, viendo cómo está la gente conviviendo, viendo a los niños jugar, estando en la uni, comiendo en la cafetería, lo que sea. Como que siento que también esas cosas son como lo más hermoso y lo que se puede apreciar, y pues le agradezco mucho por transmitirme eso. Muchas gracias. Santiago dijiste, ¿verdad? Santiago. Muchas gracias. Será la última pregunta. Pues yo tengo una pregunta muy teórica. ¿Qué diferencia tiene su conceptualización de la mercancía con la conceptualización de Marx, entendida desde el contexto donde Marx expone la producción como una totalidad? Es decir, la producción produce también la forma del consumo, el tiempo de consumo y al sujeto consumidor. Porque ahí, en alguna afirmación durante su ponencia, expresó que no tenían ni valor de uso ni valor de cambio. Pues pareciera que hay una diferencia ahí de la conceptualización de la mercancía con el propio, uno de los clásicos de la conceptualización de la mercancía, que sería Marx. Sí, muy teórica, y sí, ahí donde dijiste se pone uno posmoderno, y desenfadado un poco más o menos. Eso de que la mercancía ya no tiene valor de uso, valor de cambio, valor de, como decía Gadamer, de afecto o algo por el estilo, lo pone uno como una manera de ir diciendo, de que quede claro, más que el intento que haría Marx, creo, de un intento de teorizar lo más rigurosamente posible, porque estaba tratando de entender el capitalismo o de explicar el capitalismo completo. En ese sentido creo que uno se da sus permisos literarios, por decirlo de alguna manera, porque no tiene uno una pretensión del rigor, sino la pretensión de la comprensión. Creo que va por ahí. Y por otro lado, creo que no estaría ninguna diferencia con lo que plantea, por ejemplo, Marx en los manuscritos de 1844, es decir, cuando era chavito, antes de escribir El Capital, en donde es muy filosófico para hablar de la mercancía o para hablar del trabajo, para hablar, por ejemplo, una cosa que a mí me da impresión que tiene Marx, es claro, y que luego ya no se le nota o se dejó de notar en la Facultad de Economía, es lo que le importa a Marx, creo que de entrada es el uso, es la persona, y entonces el uso del tiempo libre, para que la persona se fabrique y se produzca a sí mismo a través de la producción de trabajo libre, la artesanía, la sobrevivencia, etcétera. Creo que está más o menos ahí, más o menos. Me puse a releer, perdón,
perdón que hable de Marx, como que ya no está de moda, ¿verdad? Pero me puse a releer unas notas sobre los Grundrisse que tenía yo, que es el trabajo preparatorio antes de Marx, y se nota clarito lo que le está importando es lo que necesitamos es el tiempo. El tiempo es la vida, el tiempo es nuestra vida, y lo que necesitamos es el tiempo, y no nos pueden ir quitando el tiempo los capitalistas, más o menos, porque con el tiempo nos construimos nosotros como personas, y creo que esa insistencia la tiene más o menos, ¿no? Entonces, me cayó volver a leer a Marx, me cayó bien, ¿no? Vale, pues primero, pues un fuerte aplauso para el doctor. De verdad, muchísimas gracias a ustedes, así como dije, como hablé de mis alumnos, así, de verdad, muchísimas gracias, estuve muy contento, me gustó mucho estar aquí, muchas gracias. Queremos agradecer a la comunidad UAC de estudiantes, docentes, egresados que se dieron el lugar para poder asistir al llamado que se realizó. Agradecemos de igual manera a quienes nos prestaron su voz y compartieron con nosotros. También damos el espacio para agradecer a quienes limpian las salas y mantienen la facultad en sus mejores condiciones. Se reconoce la importancia de su trabajo, gracias también a los maestros y maestras que nos apoyaron en el transcurso de la organización, a la maestra Tania, al doctor Guille, al igual que agradecemos la presencia de la directora Candy, quien autorizó los procesos necesarios para organizar esta jornada. Y a todos, todas y todes, ustedes quienes vinieron a escuchar, reflexionar y compartir, reconocemos valioso el tiempo que nos han dado de sus días. También quiero agradecer, tal vez al principio se dijo mi nombre, pero yo también quiero decir el nombre de mis compañeros, que al final también son los que organizaron, que es Nat, un fuerte aplauso por favor a igual mi compañera Dali López, por favor. Igual a mi compañera Sara Bárcenas. Cindy Soto, a Gretel Olalde y a mi compa Misha. Esta jornada significó días de organización, preocupaciones, nervios, peleas, risas, alegrías y un sinfín de emociones para nosotros. Fue un espacio pensado para ustedes y todo aquel que se hubiera convocado por el sentido de venir a escuchar lo que en estos lugares se gestó. Cargaremos con la memoria de lo que nació dentro de nosotros tras cada actividad. Y esperamos puedan llevarse cada uno de ustedes un pedazo de lo que desde el área social intentamos crear, un espacio para vernos, escucharnos y pensarnos en conjunto. Deseamos esto marque la continuidad de la creación de espacios y actividades que nos permitan hablar con otros, a quienes al igual que uno tienen algo que decir, para seguir haciendo la universidad nuestro espacio, un lugar de lucha y resistencia frente a los espacios de violencia y pesimismo que podemos estar viviendo. El cambio comienza junto al otro. De igual forma, ya por último, les recordamos que mañana contamos con un taller titulado Represión Política y Mecanismo de Afrontamiento, traído por la doctora Carolina Corao Hernández y Alejandro Cerezo del Comité Cerezo. Para este mismo existe un registro previo, esperamos puedan acompañarnos en esta última actividad de la Segunda Jornada Nacional Psicosocial y muchísimas gracias. Bueno, como acto último hacemos presente la constancia y reiterar de nuevo que estamos muy agradecidos de que pudiera venir. Así es.
Y me preguntó sobre un libro que si no se ha ido. Está bien el miedo. ¿Dónde es la versión influenzosa? Qué bueno que se presenta contigo. Ahorita se voy a dejar más en Yo, sí, es cierto. Te vio en el... ¿Cómo estás? Wendy, Paulina, ¿se conocen? ¿No? Acaba de casi de salir de social. También ella, pero ya estuvo antes de pandemia. Yo estaba en el límite de pandemia. Acaba de terminar la maestría en antropología, acaba de iniciar la maestría en filosofía. Sí. Ah, pues la que otra vez publicaste. Sí, mira. Exacto. Fue reunión de egresados, ¿eh? Fue reunión de egresados de todas las generaciones. No vino Luis, no vino... Pues sí, no iba a poder. Luis está en San Juan, pero pues sí. Vamos a llegar. No, ¿verdad? Para no volver a... No sé cómo terminó, pero... No quise preguntarlo bien la semana pasada. Pero no quise preguntar. Yo ni tampoco le he preguntado. Yo me enteré por... Entonces vas bien. Se aventaron un... Ahora sí. Terminar el octavo semestre con esto. Sí. No, ¿de qué? Voy a tratar de acabar. Bueno, voy para allá. Ay, sí. Vas a pasar. Ya se ve el chico aquí. Ya se enteraron todos.